Bienvenidos a nuestro segundo conversatorio de la Universidad de La Salle en la Filbo en Casa, nuestra feria del libro virtual del 21 de abril al 5 de mayo, organizada por la Cámara Colombiana del Libro en colaboración con la Universidad de La Salle. Los invitamos amablemente a compartir sus comentarios en nuestras redes sociales en la dirección @ediunisalle en Facebook, en Twitter e Instagram, y emplear el hashtag #LaFilboEnCasa en todos sus comentarios. Ediciones Unisalle, sello editorial de la Universidad de La Salle, se complace en traer a ustedes y a sus hogares la producción editorial de nuestros autores y generar nuevos medios para su difusión. Nuestro conversatorio de hoy se titula La memoria urbana en la representación cinematográfica, a raíz del lanzamiento del libro del mismo nombre, publicado recientemente por Ediciones Unisalle, y cuyos autores son María Camila Rodríguez y Jairo Humberto Agudelo Castañeda. Brevemente haré una presentación de María Camila y de Jairo Humberto. María Camila Rodríguez Ruiz es arquitecta profesional de la Universidad de La Salle en Bogotá, Colombia. Actualmente es estudiante de la maestría en Ciencias del Diseño y la Historia Arquitectónica en el Politécnico de Milán, sede Polo Territoriale de Mantua, Italia. María Camila se encuentra en este momento en Milán y es beneficiaria del programa de posgrados de Colfuturo. Es una arquitecta con aptitudes destacadas en persuasión, creatividad y adaptabilidad. Es hábil en el análisis y conceptualización de proyectos arquitectónicos y urbanos, con especial interés en representación e ilustración digital, diseño arquitectónico e investigaciones teóricas e históricas, aportando perspectivas innovadoras en las investigaciones, conjugando su especial interés por las artes cinematográficas. Por su parte, Jairo Humberto Agudelo, muy conocido por cierto, es arquitecto de la Universidad de La Salle, doctorado cum laude en Patrimonio Natural y Cultural, Historia, Arte y Territorio de la Universidad de Valladolid, con la tesis Empatías Urbanas, la lectura semiótica del espacio y la construcción de sentido urbano. Es también magíster en Historia y Teoría de la Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, con la tesis La imagen poética del espacio arquitectónico. Ha publicado libros producto de investigación. Es también un prolífico autor de Editores Unisalle y es profesor de la Facultad de Ciencias del Hábitat de la Universidad de La Salle, coordinador consultor de la Fundación Buró DAP, director de la exposición itinerante Rogelio Salmona, Criterios de Diseño, es catedrático, ponente nacional e internacional y actualmente profesor e investigador en la Universidad de La Salle. Entonces les damos la bienvenida a nuestros dos invitados, a María Camila y a Jairo Humberto, y comienzo dándole la palabra a Jairo Humberto. Bienvenido. Gracias, Alfredo. Buenos días. Gracias a Ediciones Unisalle, a la Universidad de La Salle, a la Facultad de Ciencias del Hábitat. Muy contento de estar con ustedes hoy aquí y mucho de estar con Camila, trabajando, hablando al respecto de este libro que ha sido el resultado de su tesis de pregrado. En el 2017, Camila entró a mi curso de pregrado, modalidad de grado 1, y empezó a trabajar conmigo esta investigación que desde el comienzo me pareció extraordinaria, supremamente interesante, no solamente por las habilidades para manejar eh, los documentos fílmicos y bibliográficos, sino también por la habilidad para entender, concebir nuevas miradas, para entender lo urbano, para entender la arquitectura. Muchas veces nos cansamos de recorrer los mismos caminos y con María Camila, desde el comienzo, ella me propuso un camino supremamente novedoso para entender la arquitectura y la memoria de la ciudad. Y desde el comienzo yo sentí grandes, digamos, expectativas, como cuando uno dice, este proyecto va a ser importante, va a ser importante. Trabajamos durante todo el año 2017
y muchas correcciones, mucho ir y venir. eh, Hacer una tesis teórica implica otras metodologías. Estamos acostumbrados a hacer proyecto arquitectónico, a hacer plantas, cortes, fachadas, y aquí tocaba revisar textos, ver los cortos, las películas. Bueno, fue un trabajo supremamente interesante y Camila siempre muy animada y por supuesto yo no me podía quedar atrás, tendríamos que estar a la altura y nos fue muy bien en la tesis de, digamos, en la sustentación, ¿no más? ¿No, Camila? Y, Sí, nos, sí, sí. y los jurados que fueron Daniel Unigarro y Helmut Ramos Ramos. Ujú. estaban muy emocionados y Sí. declaran la tesis como laureada. ¿Qué hubo, Camila? ¿Cómo estás? ¿Cómo está en Italia? ¿Cómo estás en Mantova? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¿Todo bien? Bien, Jairo, muchas gracias. No, pues yo muy feliz porque es como terminar este ciclo de todo ese trabajo que empezó en 2017 y que fue una idea también que surgió de una conversación con otro profesor de La Salle, con Giovanni Castellanos, que él fue el que me dijo como, si a ti te gusta tanto el cine, ¿por qué no haces tu tesis sobre cine? Y fue como, pero ¿cómo si, cómo hago un proyecto sobre cine, como diseño sobre cine? Y entre los dos, o sea, en parte fue tu investigación también sobre semiótica, que fue algo que a mí me abrió muchísimo los ojos a otras posibilidades que se pueden hacer sobre investigación en arquitectura y mi idea loca de tratar de relacionar la arquitectura y el cine de alguna forma como fuera. Entonces, digamos que fue como el dúo perfecto que nos hubiéramos conocido en 2017 y poder hacer ese proyecto tan bonito que sacamos con la tesis. Y pues acá, bien, en cuarentena todavía, pero bien, bien, todo muy bien acá, disfrutando de Italia, de lo que se puede. Y estudiando mucho, imagino. Sí, sí, claro. Bueno, esos dúos mágicos que son difíciles, yo recuerdo cuando hice la tesis de la maestría, también duré mucho para poder proponer la tesis y de pronto se me ocurrió que si a mí me gustaba mucho la poesía y me gustaba mucho la arquitectura, podía hacer algo y entonces propuse la imagen poética del espacio arquitectónico. Esos dúos, esas nuevas recetas son los que, yo no sé, pero a partir de la experiencia y contigo otra vez, y lo he visto en otros casos, esas nuevas recetas es lo que hace que se puedan construir nuevos caminos para construir conocimiento, para llegar a descubrir cosas que no podíamos descubrir por otros lados. Entonces fue muy Claro. afortunado el consejo de Giovanni. Bien, Sí, sí. Camila, recordando y por supuesto para presentar un poco ya el libro, sé que que tú escogiste nueve videos, nueve películas muy interesantes cada una y cada una digamos, de un nivel, de un momento histórico diferente, representa un momento histórico diferente de Bogotá. Antes de ver el video que yo sé que tú tienes para que podamos verlo todos, cuéntanos un poquito alrededor de las películas, por qué estas películas. Yo sé que costó mucho trabajo, me recuerdo, escoger entre muchas más que había, ¿cierto? ¿Y por qué, digamos, escogiste estas nueve y cuáles de ellas son para ti las más representativas? Sí, claro. Pues cuando decidí empezar con esto era pues hablar sobre cine es muy global, o sea, puede ser cualquier cosa lo que se puede hablar con cine, uno puede dedicarse simplemente a un director, a un tipo de películas, a una categoría, y yo decidí escoger películas que hubieran sido grabadas específicamente en Bogotá, que es la ciudad donde crecí, donde me crié y que he recorrido toda la vida. Entonces decidí escoger la ciudad de Bogotá y películas que hubieran sido grabadas en Bogotá, específicamente que contaran historias de ese momento como tal en Bogotá. O sea, si fueron grabadas en 1920, que contaran una historia de 1920, no que te fueran futuristas ni que fueran como ejercicios históricos, sino que contaran relatos un poco de ese momento y tuve que devolverme a mirar muchísimas películas, a buscar muchísimos documentos
en el patrimonio fílmico hay muchísimo para encontrar. Le recomiendo mucho a la gente que busque en la Fundación de Patrimonio Fílmico porque ellos tienen todas las películas colombianas que existen, es muy fácil conseguirlas y en parte un poco la ayuda de ellos también fue lo que facilitó esto. Entonces decidí escoger primero las que representaran bien una época en específico de Bogotá, en las que se pudiera ver la ciudad como tal, que pudiera identificarse que era la ciudad de Bogotá, y que contaran una historia que representara como tal la vida y la cultura de la ciudad, que representara lo que es ser bogotano y lo que es recorrer la ciudad. Y después de hacer como ese ejercicio de buscar como todas las películas, de verlas, de entenderlas, seleccioné 9 que fueran como las más representativas según la época y según como las ideas teóricas que estaba buscando yo para la tesis. Y yo creo que las más significativas, que son también películas muy queridas en Colombia como tal, que es, digamos, La Estrategia del Caracol, que es un clásico, yo creo que muchos tienen sentimientos con esa película, o La Gente de la Universal, que también es una película que representa muchísimo como la clase media bogotana. Entonces, son películas que representan mucho y que son muy queridas, pues, por nuestra sociedad. Entonces, para mostrarles un poco de cómo ese fue ese ejercicio de buscar las películas, de relacionarlas, de ver ese lenguaje de Bogotá que es como común, pues vamos a mostrarles este video que yo hice especialmente como para mostrar ese lenguaje y esa imagen de la ciudad de Bogotá en el cine. Les voy a mostrar entonces el video que está acompañado por una canción de La Derecha, que es otra banda bogotana. O sea, todo es completamente rolo acá, todo es muy Bogotá. Entonces vamos a ver el video. Voy a compartirlo acá para que lo veamos, Listo. para que se entienda más o menos cómo Importante es todo. Ajá. que veamos en el video, para todos los que nos están viendo y escuchando, que veamos en el video la escena bogotana, el paisaje urbano, las situaciones en Bogotá, porque eso es lo que Camila ha querido también resaltar en la búsqueda de las imágenes, digamos, al escoger las imágenes dentro de las películas. Listo, Camila, muy bonito, vamos adelante. Ok. ¿Nos está escuchando? ¿No se escucha? Vuelve a hacer lo que hiciste ahora, tal vez. Sí, déjame intentar otra vez. Ok. Este Teams es una maravilla. A ver, calladitos y sentaditos que van a empezar los avances de... Nuestra historia sucede en Bogotá, aunque podría ocurrir en otra gran ciudad del mundo. Es una historia de esas en que cualquiera de ustedes puede ser uno de los personajes. Ella le pidió que la llevara al fin del mundo. Él puso a su nombre todas las olas del mar. Se miraron un segundo como dos desconocidos. Todas las ciudades eran puntos en sus ojos. Ella quiso en barco, siempre supo que pescar. Al final números rojos en la cuenta del olvido, y con tanto ruido no escucharon el final, y con tanto ruido no se oyó el ruido del mar. Mucho ruido, ruido de campana, tanto ruido, ruido de escaleras, tanto ruido, ruido de ventanas que golpean, que golpean.
brutalidad, porque todos los finales son el mismo repetido. Descubrieron que los besos no sabían a nada y hubo una epidemia de tristeza en Bogotá. Se pisaron las pisadas, se borraron los caminos y con tanto ruido no escucharon el final. Y con tanto ruido no se oyó el ruido del mar. Mucho ruido, ruido de campanas. Tanto ruido, ruido de escaleras. Tanto ruido, ruido de ventanas que golpean, que golpean. Mucho ruido, ruido de campanas, tanto ruido, ruido de escaleras, tanto ruido, ruido de ventanas que golpean, ruido, ruido, ruido. Bueno, recuerdo muy bien el día de la sustentación cuando pasaste el video y las cosas se empezaron a ir muy bien para todos, es decir, muy emocionante, porque escogiste las escenas muy elocuentes, escenas que muestran mucho de qué se trata la vida urbana y cómo se relaciona, digamos, cómo podemos hablar de Bogotá a través del cine. Bien, Camila, yo quiero comenzar de alguna manera hablando sobre pues tres asuntos o preguntándote sobre tres asuntos, sobre los asuntos. Nosotros alguna vez hablamos de la diferencia entre el espacio físico como tal, pero también los acontecimientos, lo que sucede en él y cómo esas dos cosas se conjugan para construir una escena urbana donde hay muchos símbolos y donde se construyen muchos relatos, ¿cierto? Cuéntanos un poco, digamos, tu viaje alrededor de estos conceptos en el momento de realizar el libro, de escribir el libro. Vale, pues siempre que habíamos hablado de esto y que es, yo creo que
En parte este libro es como un pequeño hijo de tu libro de Intangible, que es el que trata todos esos temas del acontecimiento, de los lugares fenómeno, de los relatos urbanos. Siempre empezamos, pues como arquitectos que nos importa es el espacio como tal, siempre empezamos a hablar del espacio y del acontecimiento empezando desde ahí, ¿no? Pero entonces, como yo quería amarrarlo con el cine, decidí darle la vuelta y empezar al revés. Entonces, en vez de hablar del espacio y del acontecimiento, para luego hablar como una imagen urbana y por último como una representación simbólica de una ciudad, decidí empezar desde la representación simbólica. Entonces, ¿cuál es la teoría que empezó con este libro? Que cuando una ciudad es representada en cualquier obra de arte, ya sea pintura, fotografía, cine, es porque ya ha sido tan apropiada y es tan simbólica para un tipo de comunidad que se busca ser representada como en un medio artístico. Eh, entonces, cuando se representa una ciudad en un medio artístico es porque alcanzó el El completo top. top de ser un lugar simbólico. O sea, eh, ya es apropiado por mucha gente, es parte de una sociedad. ya sea parte de la Entonces, historia. exactamente. Entonces empecé a ir desde ese top hacia abajo. Entonces empezamos desde las películas que para mí son esa representación simbólica de Bogotá. Luego, un poco más abajo, cuáles son esos relatos que pasan dentro de esta gran ciudad, cuáles son los personajes, las imágenes sobre la ciudad, porque dependiendo de la experiencia y de la vida cultural de cada persona, si como tal, si son de Bogotá o si llegan a Bogotá, todas las historias que pueden pasar en una ciudad, hay diferentes imágenes sobre esa ciudad, ¿no? Entonces puede ser la visión desde el trabajador promedio o la visión desde un habitante de calle o la visión desde un visitante europeo que llega por primera vez a la ciudad, ¿no? Entonces son diferentes imágenes que se arman sobre una misma ciudad. Entonces ya dejamos de hablar como Bogotá como una representación simbólica grande a comenzar a fragmentarla por las representaciones o las imágenes que cada experiencia cultural deja de la ciudad. Y cada experiencia cultural o cada imagen que hay de la ciudad también se fragmenta en espacios y acontecimientos. Entonces, ¿qué espacios urbanos, qué edificaciones arman ese relato para crear esa imagen urbana? ¿Y qué acontecimientos ocurrieron en qué espacios crearon esa imagen urbana de Bogotá? Ujú, Entonces, casi que fue ese proceso invertido, sí, no de decir, este edificio importa porque pasó X o Y cosa acá y porque lo construyó X o Y persona, entonces se creó la imagen de que este espacio significa esto, entonces esta ciudad es importante porque tiene este espacio, sino al contrario. O sea, nos damos desde la ciudad grande representada en el cine como una expresión artística y empezamos a diluirlo hasta los lugares que muestran esas películas y a tratar de entender por qué la película está mostrando específicamente ese lugar y por qué esa escena fue grabada específicamente en ese lugar y por qué los personajes son los personajes que son. Entonces es como sí, ese ejercicio de entenderlo más desde lo mágico hasta lo real. sí. Es muy importante, es decir, para mí fue un descubrimiento el orden que tú planteaste, porque yo había trabajado siempre, digamos, de la parte física, el paisaje físico como tal, como arquitecto, digamos, lo formal, y después el acontecimiento, y había justificado en Intangible que a partir de los acontecimientos se construye la imagen. Pero en el momento en que trabajaba, por ejemplo, en el último libro en Partidas Urbanas, el asunto de cómo la ciudad llega a convertirse en protagonista, por ejemplo, en la literatura urbana, o cómo llega a representarse en la pintura. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta que las ciudades o los lugares urbanos que logran acceder a la producción artística como la literatura urbana, la poesía, el cine, inclusive la música. Yo hablaba en Empatías Urbanas, hablo mucho sobre cómo la música de Stravinsky, por ejemplo, está representando, digamos, una dimensión urbana, un sonido industrial, un sonido urbano que también está representando la imagen de la ciudad. Solamente en ese momento es cuando uno se da cuenta que la historia real de la ciudad
no necesariamente está contada en las plantas, cortes y fachadas ni en las geometrías, sino en las consolidaciones que hacen los artistas de la ciudad, de Mondrian inclusive. Entonces, ahí comenzó digamos que comienza una manera muy diferente de entender la validez de los documentos, es decir, el cine como un documento fiable a partir del cual nosotros podemos construir o reconstruir la memoria de una ciudad. No el cine como, o la obra de arte como algo anecdótico, bellísimo, creativo, pero con ese desdén con el que a veces vemos la producción de arte en términos de la investigación científica. Desde entonces, desde tu obra y desde que escribo después también Empatías Urbanas, nos podemos dar cuenta que la obra de arte como sustento de la investigación es fundamental en la construcción de conocimiento. La obra de arte, la literatura y en este caso el cine, son documentos valiosísimos, no solamente para añorar el pasado y recordar y amar nuestra ciudad, sino para reconstruir científicamente una memoria que está consignada en su intimidad, digamos, en la intimidad de la obra. Bien, yo sé que usaste un autor muy interesante, recuérdanos, háblanos de él y que trabajaste 3 conceptos fundamentales que fueron el índice y otros 2. ¿Cuáles fueron, Camila? Cuéntanos, y el autor, ¿cómo fue esto? Los que Sí, usaste. entonces, pues ya entendimos que es como una reconstrucción, ¿no? Desde lo simbólico. Pero entonces también yo quería darle, o sea, no todas las películas o todas las representaciones artísticas tienen el mismo, como la misma finalidad de representar de la misma forma, porque el contexto social, histórico, económico, pues influye en cómo hacer esa representación. Entonces yo quería no solo coger como películas desde los años 20 hasta actualidad y revolverlas todas y que todas dijeran así muestran a Bogotá, sino que se diferenciaran de la forma en la que estaban mostrando a la ciudad. Entonces tomé la teoría de Philippe Dubois, que es sobre fotografía, y él relaciona cómo es que se representa la realidad desde la fotografía. Entonces yo la tomé para analizar cine. Él explica que hay 3 formas en las que se pueden representar la realidad. Primero es la realidad de tipo icono. Entonces, la realidad de tipo icono, las representaciones de tipo icono, son esas representaciones que tratan de no tener casi que una representación cultural o social o política de lo que se trata de mostrar, de la realidad que se trata de mostrar. Es casi que una realidad muy generalizada, casi que muy capitalista, muy comercial, muy positivista, de que sí, la realidad es buena, la realidad es La esta. turística, ¿no? La realidad Exacto. turística, la que se promueve Ujú. como la gran verdad bonita que mostrar, sí. Exacto, Y entonces es como esa mirada positivista de que las cosas están bien, de que no hay ningún problema, entonces es una realidad casi que plástica. Entonces esa es una forma de ver la realidad y de representarla, que yo seleccioné 2 películas que mostraban a Bogotá de esa manera, que en este caso es El amor y el deber y el crimen, que es de 1928, y ujú, Rapsodia en Bogotá, que es de los años 40, si no me equivoco. Estos 2 películas tienen 2 factores importantes que me hicieron clasificarlas en ese tipo de representación de la realidad, y es que justamente los directores ni siquiera son colombianos. Los 2 directores son europeos, porque El amor y el deber y el crimen es italiano, es de Vincenzo Di Domenico, y Rapsodia en Bogotá es de un español. Entonces no son ni siquiera directores colombianos que, digamos, tengan un acercamiento sentimental casi que a la ciudad o al país como tal. Y que ambas tratan de mostrar a la ciudad como si fuera casi que una ciudad europea. Entonces mostraban esos lugares de Bogotá que tienen como arquitectura muy internacional, que son como medio republicana, que no se no, entiende que es un clásica. país latinoamericano, sino que puede ser cualquier parte del mundo y no importa porque la idea es mostrar una historia linda con un fondo bonito y que se entienda la historia positivista y como de esta realidad medio La como habilidad difuminada. la habilidad para escoger unas escenas y unos
acontecimientos urbanos que dan una imagen de Bogotá que ellos querían mostrar, que ellos querían, que también Bogotá la podía ofrecer, ¿no? Ellos nos les tocó buscar mucho en el centro de Bogotá para encontrar escenas muy europeas, digamos. Y, Exacto, y que vieran y como esas, esa imagen y esas dos las usaste para reconstruir el concepto de ícono, ¿no? de icono. Entonces esas Eh, serían como las dos películas que representan a Bogotá desde esa vista, o sea, como desde esa perspectiva positivista de la ciudad y del urbano. Luego, Philippe Dubois habla de la realidad representada como un símbolo. ujú, Entonces acá ya comienza a cambiar un poco la relación de cómo se entiende la realidad, porque Dubois habla de que la forma en que se representa la realidad como un símbolo es porque viene desde un código cultural que ya está establecido. Entonces viene desde un grupo social que tiene una historia que contar, que tiene un código cultural ya establecido y que lo está tratando de representar por medio de su realidad. Entonces, acá, ¿qué fue lo que hice? Yo seleccioné películas que mostraran ciertas historias que representan mucho lo que es Bogotá. Entonces, ¿qué historias están acá? Está Pasado el Meridiano y La gente de la universidad, de la Universal, que para mí representan mucho el trabajador promedio bogotano y la clase media bogotana, que es grandísima y que tiene sus espacios y que tiene sus propias historias. Y ya la representación acá es más específica porque para mostrar a la clase media bogotana hay espacios específicos que muestran esa, esa, esa parte urbana de la clase media. Y otro tipo de representación simbólica desde la mirada de otro tipo de personajes y desde otra perspectiva, la decidí tomar desde la perspectiva del habitante de calle. Entonces acá hay otras dos películas, que es La Sociedad del Semáforo y Buscando a Miguel, que son dos películas que tratan la perspectiva de los habitantes de calle en Bogotá, que también tienen sus espacios, ven la ciudad desde una forma y desde una perspectiva completamente diferente a un trabajador clase media y que percibe y tiene ese código cultural de cómo es la ciudad, que es una ciudad un poco más transgresora, que es como más difícil y la reinterpretan de esa forma. Entonces son diferentes formas y diferentes perspectivas en las que se representan la realidad, ¿no? Y la última forma en que Dubois decía que se puede representar la realidad es la forma index, que es un poco más compleja y es un poco más difícil de entender porque acepta también un código cultural, pero es como un entramado entre todos los códigos culturales, o sea, es una visión más compleja de la realidad y que necesitas entenderlo tú como con un contexto para poder ver qué es lo que un está pasando. código, un Exacto. código. Entonces, acá vendrían las películas que en específico, digamos, solo entenderían personas Los que han bogotanos, vivido en Bogotá claro. o que son colombianos y entienden la historia de Colombia y pueden relacionarla con la película. Entonces, digamos, en este caso está Silencio en el Paraíso, que si una persona no entiende lo que fueron, digamos, los falsos positivos en Colombia, no va a entender el verdadero sentimiento de la Sentido, película, porque el necesita como ese contexto código. histórico para poder, y ese sentimiento también cultural para poder entender esa película. Entonces está, por ejemplo, esa Silencio en el Paraíso, no recuerdo cuál otra, está Silencio en el Paraíso, déjame La revisar. estrategia del Ah, la caracol está en estrategia ese del grupo. caracol, la estrategia del Y la sociedad caracol del semáforo, y la sociedad. Ah, sí, del perdón, ahí semáforo. me equivoqué. Yo estoy viendo el En cuadro, anterior, mira. en símbolo, sí, sí, sí. Ese es el En cuadro que van a símbolo es encontrar La en el sombra del libro. caminante y Buscando a Miguel. Ajá. Ahí está el Y cuadro en, con los nueve obras. Y buscando sí, a sí, sí. Miguel, ¿no? Y buscando, sí, en símbolo es La sombra del caminante y Buscando a Miguel y en index ya es La estrategia del Bien. caracol, Lo, Silencio en el paraíso y Sociedad del semáforo. lo importante aquí a mí me parece supremamente interesante y hay que reconocer lo que Juan Carlos Pérgoles nos ha enseñado a todos, ¿cierto? Y es entender que cada uno, digamos, cada cultura, cada microcultura o subcultura urbana, es un nicho cultural que establece un código, que distribuye un código entre sus integrantes, de tal manera que pueden entenderse y entender, digamos, su propio lenguaje. Entonces, este tercer capítulo de Index es supremamente interesante
porque supone que cada subcultura produce su visión, pero también supone que quien lo observa tiene que estar en la jugada, estar adentro. También eso lo leemos en la introducción del libro de historia del arte, eh, eh, donde uno nos podemos entender que el arte viene con su propio código, que toda obra viene con su propia, digamos, instrucción, como en el caso, digamos, no podemos calificar o decodificar una información estética si no conocemos al artista, si no conocemos la obra, si no conocemos el contexto, y no podemos suponer el código y no podemos descalificar las realidades si no conocemos las circunstancias en las cuales, digamos, se producen o las situaciones que las producen. Gombrich, perdón que se me ha olvidado de hablar sobre el autor de esta historia del arte, la introducción, nos dice, no existe arte con A mayúscula, sino que cada arte tiene su propio código y hay que aprender a entender el código para no empezar a descalificar todo lo que no me parece desde el punto de vista de mi código. Entonces, es cuando, digamos, el cine nos enseña que nos exige, ¿cierto? Entender la situación, entender la circunstancia en la cual se produce esta realidad. El cine es un instrumento con el cual tenemos que dialogar, no solamente es un mensaje de un solo sentido, en un solo sentido, sino que también podemos interactuar con él a partir de la medida en que construimos ese código. Nos interesamos por la historia de Bogotá, por lo que tú dices, por ejemplo, los falsos positivos o otras circunstancias dramáticas en nuestro país. Investigamos, leemos y de esa manera podemos entender mejor este tipo de películas. Listo, Exacto. Camila, esto es Ujú. supremamente interesante. En términos en el otro sentido, tú usas mitificar, relatar y describir como otro rango, ¿no? de análisis de las películas. Un poquito, explícanos esto. Yo sé que es una referencia mutua que tenemos con Italo Calvino, ¿cierto? Del libro El Palomar, los dos usamos el mismo, digamos, la misma clasificación para decir cosas diferentes y pues dale, explícanos un poco cómo tratas estos tres conceptos en el libro. Sí, sí, ahí es cuando digo que este libro es un pequeño hijito de Intangible porque sí tiene las mismas estructuras y sí, entonces en esta, como ya habíamos explicado que el cine entonces es la máxima representación de lo simbólico de una ciudad. Entonces esa sería como la parte de mitificar, ¿no? Como este gran mito de la ciudad de Bogotá, pero vista desde estas películas, ¿no? Entonces cada película tiene un mito de lo que es Bogotá. Entonces, cada una representa esta ciudad de una forma diferente. Entonces, un ejemplo, en El amor y el deber y el crimen es una historia romántica, ¿no? Y es de los años 20. Entonces, la ciudad se convierte, como decíamos antes, en un ícono. Entonces, es una ciudad casi que plástica, que no tiene identidad y ocurre una historia romántica dentro de ella. Entonces es una ciudad romántica que no tiene mucha identidad, que cualquiera puede encontrar el amor en las calles de esta ciudad que no sabemos realmente dónde es. Y así con cada una. Entonces, ¿qué ciudad es la que se ve en cada una de las películas? ¿Cómo es esta idea general simbólica de esta ciudad y como este espacio imaginado que se genera en cada película? Luego empezamos a aterrizarlo más hacia la realidad y empezamos a entender cuáles son las imágenes de la ciudad. Entonces, ¿desde qué perspectiva? Entonces, no, Bogotá desde el habitante de calle. Entonces, ¿cómo es esta realidad de los habitantes de calle? ¿Cómo se relaciona con la ciudad en la realidad? Y ya luego en describir se trae a una realidad mucho más técnica y específica, que ya es hablar del lugar, fenómeno y del acontecimiento. Entonces empezamos a hablar desde una perspectiva histórica
siguiendo con el ejemplo, digamos, de Habitantes de Calle, ¿cómo empezó la dinámica? ¿Qué fue lo que representó, digamos, el cartucho para Bogotá? ¿Qué repercusiones trajo el cartucho para Bogotá? ¿Y qué lugares son esa representación de ese tipo de vida y de esa realidad que siempre está, que en cualquier gran ciudad pues siempre está latente, ¿no? Que son los habitantes de calle. Y cómo esa película en específico se dio cuenta de que ese espacio como tal, ese edificio, esta calle, son esa representación de esa realidad y decidió grabarse justo en esa calle. Entonces, para mí, y desde toda la teoría del libro, es que no hay ninguna escena que no sea planeada. Claro. Más si son escenas urbanas, porque todas fueron escogidas para que representaran y siguieran el hilo de la historia de la película, ¿no? Y dieran esta imagen Pero, general de la ciudad. pero no es una planeación, digamos, ficticia, sino que está sustentada en un valor simbólico del lugar y del acontecimiento. Es decir, aunque el artista, cineasta o productor de cine o literato, por ejemplo, en otros casos, tenga mucha creatividad, cuando él está construyendo la escena, está fundamentado en una realidad, en un acontecimiento que existió, en un lugar que existe o que ha existido. Y entonces, aunque sea clasificado como subjetivo, en ningún caso es un invento irracional, porque de alguna manera el artista, en este caso los realizadores de las películas que escoges, son, digamos, elaboradores de la historia, están construyendo la dimensión histórica del suceso y están construyendo la dimensión histórica del lugar urbano donde sucedieron. Entonces, están de alguna manera construyendo historia urbana cuando hacen cine. Y esto fue supremamente interesante porque no ver la obra como algo subjetivo, como una visión personal, sino que realmente como un elemento que construye la historia de la ciudad, ¿cierto? El cine como un instrumento para construir historia. Claro, y que no es solo la historia, digamos, de los personajes o de lo que se está buscando mostrar en la película, sino del director o del cinematógrafo o el que decidió hacer la película, porque ellos también tienen ese código cultural encima y quieren representarlo, o su propio interés de representar esa historia ya dice mucho de la realidad de ellos, especialmente cuando son cineastas colombianos que, digamos, en el libro estamos analizando también La sombra del caminante, que es de Ciro Guerra, que Ciro Guerra tiene una forma especial de mostrar la cultura colombiana y por eso ha tenido tanto éxito, no más en Colombia. Y esa relación sentimental de él, de cómo él percibe la realidad del país y de cómo él decide contar la historia desde los personajes. Entonces no es solo cómo el personaje vive y habita la ciudad desde la película, sino cómo el director la enfoca y decide mostrarla también y cuál es su perspectiva de la ciudad. Entonces son como casi que dos perspectivas las que se están entendiendo en cada película porque es el personaje que la vive y el director que nos pone a nosotros a vivirlo y a experimentarlo en la pantalla y a ver desde los ojos de él qué es lo que él cree que se debe mostrar. Entonces sí, casi que son dos perspectivas diferentes. Aquí recuerdo un libro de Laura Esquivel, La Ley del Amor, que fue uno de esos libros que le marcan a uno, que le cambian a uno la vida, porque Laura Esquivel incluye en el libro un CD con boleros, con música, y en la medida que uno va leyendo el libro y las historias que son supremamente interesantes en el mundo de México, del pasado y del futuro, eh, uno tiene que ir escuchando las canciones que ella recomienda en el libro a medida que va pasando la historia. Lo mismo pasa con este libro. Recomendamos, por supuesto, ver los videos, ver las películas, en la medida en que el libro lo vaya exigiendo y lo vaya proponiendo. Es importante ver las películas, por eso Camila pasa el video al comienzo para entender de qué se trata cada uno, con cortos generales de cada uno, pero es importante, pues por supuesto, ver las películas para los lectores, complementar, digamos, la lectura del libro con la mirada y la revisión de los documentos fílmicos, ¿no? Bien, Camila, pues en el mundo del paisaje
urbano. A mí, digamos, mm, me marcó también mucho el libro de Gordon Cullen, El paisaje urbano, precisamente se llama, porque muestra las situaciones urbanas del paisaje, la relación, la luz, el color, el objeto, pero a eso añadido todo lo que puede mostrar el libro, que es el acontecimiento, generando una reconstrucción de realidad que definitivamente marca una, digamos, un dato histórico supremamente importante para la construcción de la memoria de la ciudad. Digamos que el acontecimiento y la tridimensionalidad y el hecho del tiempo, ¿no? Es decir, del tiempo, lo mismo pasa con la literatura, el tiempo que nos da la posibilidad de reconstruir el acontecimiento, no solamente el tiempo en que suceden las cosas, sino cómo suceden durante el suceso, cómo transcurren, ¿cierto? Es algo que el cine nos da de una manera, nos ofrece de una manera extraordinaria, construyendo sentidos y construyendo símbolos y construyendo hitos en la historia, no solamente del arte, sino también de la ciudad. Listo, Camila, pues creo que vamos alrededor de los 45 que dices, Alfredo. Hasta ahora nos queda un poquito más de tiempo, creo. 5 minutos más, Jairo, si te parece. Bien, listo. Listo, Camila. Yo no sé si quieras decir algo más al respecto del libro, preguntarme algo a mí, no sé, algo que no hayamos tocado que te parezca importante, libros que quieras recomendar, no sé, lo que tú quieras. Pues yo creo que o sea, si alguien está interesado en todo este tema, para mí sería como importante, pues revisar como tal cine colombiano, la Fundación de Patrimonio Fílmico. Tienen libros excelentes que hablan sobre la historia del cine en Colombia, sobre las películas como tal, que fueron una inspiración grandísima. Y todas las películas, todas se consiguen en la Fundación. Entonces, si quieren ver alguna de estas películas y obviamente seguir la lectura del libro, pues contactarse con la Fundación de Patrimonio Fílmico porque muchas veces ellos facilitan las películas. Y obviamente con todo esto, pues obviamente recomendar Intangible, que pues cumple 6 años, creo, de que se haya estrenado y que fue casi que la base y la estructura de todo, de toda esta investigación y que es una forma muy fácil en medio de todo y muy buena para acercarse y entender cómo son las relaciones simbólicas de la realidad y entender que a veces la arquitectura no es solo planos y estructuras y estética, sino también hay un sentido más simbólico y que también es importante pues entenderlo para llegar a tener, digamos que proyectos más exitosos, ¿no? Que eso es como toda la teoría de intangible, como lograr un proyecto exitoso que no sea solamente desde los espacios, desde la estética, sino que realmente le importe a la gente y que pueda ser habitado, ¿no? Y sí, Bueno, creo que esas listo. serían mis recomendaciones. Sí, Jairo, hablar de sentido sería un capítulo grandísimo porque solamente el acontecimiento y la dimensión cultural del urbano es lo que da sentido a los proyectos, ¿no? Bien, Alfredo, me decías. sí, Jairo, quisiera compartirles algunos de los comentarios Sí, que nuestros espectadores tienen en redes. a ver. Entonces, Giovanni Castellanos pregunta al editor si se puede comprar en línea el libro. Entonces, la respuesta es sí. El libro está en soporte físico, soporte impreso y también está en soporte electrónico. El PVP del libro impreso es de 72.000 pesos y el del libro electrónico es de 38.000 pesos. Lo pueden comprar a través de nuestro catálogo. Estamos en la implementación y también a través de nuestro distribuidor exclusivo que se llama Siglo del Hombre. Tengo un comentario de Steven Bobadilla. Dice, genial,
muy inspirador para profesionales que nos hemos alejado un poco y que nos motiva a regresar con literatura y propuestas innovadoras en nuestro campo. Giovanni Castellanos, todos ellos seguramente, pues profesor Giovanni, muy interesante la arquitectura del cine y cine en la arquitectura. La profesora Gilda Toro dice, esto sí es un verdadero diálogo de saberes. El maestro que retroalimenta procesos y que aprende de la búsqueda de una estudiante apasionada y propositiva. ¿Qué más tenemos? Bueno, de momento no tenemos más preguntas, no tenemos preguntas del público. No sé si... bueno, aquí hay una pregunta interesante. Edward Salazar, ¿con qué películas lees la clase media? Camila, te la Vale, dejo a ti. en este caso, digamos, en el libro como tal, las películas que yo puse como representación de la clase media es Pasado el Meridiano, que es una película increíble sobre casi que la clase media baja en Bogotá y de cómo tienen que sufrir la realidad urbana. Y otra que es un clásico casi que colombiano, que es La gente de la Universal, que también relata muchas del día a día, digamos, del trabajador de clase media, que es tener que sufrir con el arriendo, que no alcanza, que el trabajo, que tener que andar por la ciudad. Ambas son representaciones para mí muy significativas de la clase media. Si tendría que recomendar algunas que no hicieron, digamos, el corte en el libro, de pronto estaría Pisingaña, que también es una representación muy especial de la clase media bogotana y así lo que les digo. Hay muchos libros de la Fundación de Patrimonio Fílmico donde analizan solo ese aspecto, cómo es la representación de la clase media en el cine colombiano. Entonces les recomiendo mucho que si pueden, hay mucho material. También me gustaría decir al respecto de esta pregunta, que es muy importante, es el diálogo entre las lecturas, las interpretaciones, los protagonistas y los que no son los protagonistas. Es decir, digamos que inclusive el problema de clases, la relación entre las clases es un asunto de óptica y es un asunto de diálogo. Es muy diferente cómo se ve la clase media desde la clase alta, por ejemplo, desde una película, o cómo se ve la clase media desde el interior mismo. La doble o triple o múltiple mirada de la situación, de este caso la clase o, por ejemplo, la historia de la ciudad o, por ejemplo, personajes importantes de la ciudad. Cambia muchísimo, es decir, es muy diferente si nosotros hiciéramos una película sobre Gaitán, así lo hiciera alguien que lo conoció en vivo, o si lo conociera alguien que solamente lo ha visto a través de historias lejanas. Es decir, el acercamiento a la realidad permite esa múltiple manera de entender a los otros y a sí mismo, ¿no? Entonces, es importante reflexionar sobre esto para poder, por ejemplo, en este caso, ver la clase media también desde muchos otros ángulos, etc. Vamos. Bien, Alfredo. ¿Habrá otra? No, en este momento no tenemos más Bueno, listo. preguntas de nuestros espectadores, pero sí quisiera contarles que en este momento tenemos 63 personas que están viendo esta Muchas transmisión. gracias. Entonces ha sido muy interesante para todos. Tenemos muchos comentarios de felicitaciones a Camila por este trabajo tan interesante que has realizado. Hay mucha satisfacción y bueno, y 63 personas conectadas en este momento, los saludamos muy especialmente, agradecemos su participación. Jairo, yo creo que ya podemos cerrar con nuestro evento. Deseo invitarlos muy especialmente a nuestra siguiente presentación del libro. Será hoy a las 4 de la tarde, el lunes 27 de abril, 4 de la tarde. Será un conversatorio en torno a la obra El Prisma de la Cooperación Internacional hacia Colombia, en el que se analizará el papel de la comunidad internacional y la cooperación internacional en los procesos de construcción de paz, con un énfasis en los temas relacionados del posconflicto. Los panelistas serán Hugo Fernando Guerrero,
Mauricio Hernández Pérez, quienes son los editores de la obra, y moderará la profesora Andrea Franco. Son de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales muy invitados, y también decirles que tenemos durante toda esta semana la presentación de nuestros eventos, de nuestros libros de Ediciones Unisalle a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde. Y terminaremos el 5 de mayo, será nuestra última presentación. También invitarlos muy especialmente a que consulten la página de la Feria del Libro, la Filbo en Casa, y vean toda la programación académica, de literatura infantil que hay para presentar durante estos días de la Feria del Libro. También invitarlos a que consulten la campaña Adopta una librería, que se trata específicamente de cómo apoyar a los libreros, este sector de la cadena de valor del libro que se ha visto tan gravemente afectada a raíz de la crisis sanitaria que estamos atravesando. Entonces, y totalmente invitados a que conozcan la campaña de Adopta una librería, y a invitarlos muy especialmente a que adquieran libros a domicilio, también adquieran libros electrónicos para apoyar muy especialmente a nuestros libreros, que es posible que desaparezcan muchas librerías. Entonces, es una invitación a apoyar esta causa. Y bueno, entonces, Jairo, agradecerte a ti, agradecerte a Camila, agradecer a nuestro equipo de apoyo técnico de Ediciones Unisalle en la realización de este evento. Y Jairo, te doy la palabra para que cierres. Bueno, pues muchas gracias, Alfredo. Gracias a todos los que entraron a escuchar esta presentación del libro. Estamos a la orden en Ediciones Unisalle, en la Universidad de La Salle también. Y gracias a Camila, felicitarla por este logro tan bonito. Y digamos, adelante con todos los sueños, con todas las ideas, con todos los nuevos proyectos, porque es la mejor manera de llevar nuestra vida profesional y personal. Camila, dinos algo para despedirnos, y gracias a todos. Gracias, Alfredo. No, pues muchas gracias a Ediciones Unisalle, claro, por hacer este proyecto realidad que no me lo hubiera imaginado, y a Jairo por todo el apoyo y por todo por guiarme en todo este camino y todo esto. Entonces, muchas gracias a ustedes por darme el espacio y por darme la oportunidad de mostrar el trabajo, y ojalá seguir con esto. Claro que sí, claro que sí. Chao, pues. Bueno, gracias a todos. Chao a todos. Gracias. Gracias. Una buena Chao. tarde. Chao, Camila. Chao, gracias.